Héctor Larrea. Reducir su gigantesca figura a un solo programa sería como intentar guardar el mar en un vaso. Su historia es la de 60 años dedicados a la radiofonía. Nacido en Bragado un 30 de octubre de 1938, Héctor Ricardo Larrea viajó a Buenos Aires apenas terminó la secundaria. Se formó en el ISER y debutó en Radio Mitre. Su voz se convirtió en la banda de sonido de nuestras vidas. Pero su talento pedía más. Aunque tuvo un fugaz debut como actor en 4 hombres para Eva, encontró su verdadera vocación televisiva en La Campana de Cristal junto a Nelly Raymond. Era el presentador elegante que acompañaba a Sandro en sus shows, el que le ponía palabras a las grandes orquestas de tango. Un hombre de radio con alma de showman que ya demostraba su versatilidad. Y mientras exploraba la tele, en la radio hacía historia. En 1967, nacía Rapidísimo. Un nombre irónico para un programa que duraría 30 años ininterrumpidos en el aire, pasando por Del Plata, Continental y Rivadavia. Larrea innovó, puso tango, folclore y melódico cuando nadie lo hacía y fue pionero absoluto en abrir los micrófonos a la participación telefónica de los oyentes. Ya era una leyenda indiscutida de la radio. Corría el año 1986. Larrea necesitaba la vidriera de la tele para potenciar su amada radio. Le ofrecieron un nuevo ciclo en Canal 11, 6 para triunfar. Escuchó la propuesta y con su honestidad brutal, les dijo que le parecía medio floja, no le gustaba nada. Pero el canal insistió. Larrea, a regañadientes, aceptó. El primer programa salió al aire y confirmó sus sospechas. Le pareció una porquería. Mandó a su socio bajarse del proyecto. Pero justo en la reunión post-programa, entró el encargado de ratings y lanzó la bomba. El resultado fue sorprendente. 6 para triunfar hizo 17 puntos. En una franja que no pasaba de 5. Larrea, entre risas, diría años después que ese programa fue una gentileza de la vida. El éxito que él no quería hacer, se convirtió en un fenómeno. Y así, cada semana, Larrea bajaba esa escalera, impecable, preguntando con picardía. Perdón, ¿6 para triunfar es aquí? ¡Sí! Entonces me quedo porque acá regalan cosas. Buenas noches, buenas noches, buenas noches, buenas noches. Gran gusto de estar con ustedes en una nueva emisión de 6 para triunfar. A ver qué dice García. El señor Raúl García de La Plata dice: me encanta la nueva escenografía y especialmente el ballet de las nenas y las hermosas figuras acrobáticas que realizan. Lamentablemente a mi señora se le ocurrió hacer lo mismo y hace 3 días que no la podemos enderezar. Vamos a abrir la puerta para ir a jugar. Era una gran competencia de agilidad mental. 3 parejas se enfrentaban a juegos simples pero adictivos. Preguntas, juegos de palabras como el famoso plin plin plin. Los premios eran un reflejo de la época. Electrodomésticos, vajilla, hasta lotes de fideos. Y en el centro de todo, la chispa de Larrea. ¡Qué época! Si este recuerdo te sacó una sonrisa y te está gustando este viaje, no te olvides de dejarnos un me gusta. Y si todavía no lo hiciste, suscríbete a Ecos del Pasado Argentino para que sigamos rescatando juntos estos programones. Y hablando de programas de juegos que marcaron historia, ¿ya viste nuestro documental sobre Feliz Domingo? Hay mucho más pasado para revivir en nuestro canal. El éxito fue tan grande que Alejandro Romay se lo llevó a Canal 9 en 1987. Y ahí, el fenómeno explotó, formando dupla los viernes con Olmedo y alcanzando picos de 50 puntos de rating. Lo dice muy bien el chico. Una con los chicos se mete un grande corto mano, corto fierro. ¿Ustedes saben qué le dijo la pintura al marco?
La pintura al marco le dijo, che, vos siempre el mismo cuadrado. Un momento y enseguida estamos de vuelta, gracias. El programa también era famoso por sus secretarias, pero una se robó el corazón de todos. Margarita Junghwa Lee, a quien el propio Larrea bautizó Señorita Lee, inspirado por Los Vengadores. Llegada de Corea del Sur de niña, en una de las primeras familias coreanas en viajar a Argentina en avión, su belleza exótica y su misterio la convirtieron en una estrella. Tenía prohibido por contrato hablar en español en televisión. Pero después de 3 años, Lee sintió que era una falta de respeto al público y pidió poder hablar. La producción dijo no. Y ella, con dignidad admirable, pegó un portazo. Renunció. Siguió una exitosa carrera como actriz en programas como Regalo del Cielo o Durmiendo con mi jefe, pero lo más curioso es que Larrea nunca supo la verdadera razón de su partida hasta 10 años después. Un eco de una televisión con otros códigos. 6 para triunfar siguió hasta 1991. Larrea continuó su brillante carrera en radio y televisión, conduciendo ciclos recordados como El Show de la Vida, Baku Baku, 3x3 y su último gran éxito radial, Una Vuelta Nacional. Padre de 2 hijas, María Florencia y María Laura. Héctor Larrea fue un profesional intachable, galardonado con incontables premios Martín Fierro, el reconocimiento a una trayectoria impecable. Se retiró definitivamente en 2020, después de 60 años frente al micrófono. Pero para toda una generación, su rostro quedó pegado a ese programa simple y mágico. El éxito que él no quería hacer, la prueba de que a veces la magia de la tele supera cualquier plan. Fue el reflejo de una época, de una forma de entretener más cercana. Fue, simplemente, 6 para triunfar. Un eco imborrable que, cada tanto, nos pide a todos una ayudita para recordarlo. ¿Y vos, te acordás de 6 para triunfar? ¿Mirabas el programa? Si te gustó este homenaje, regálame un me gusta. Y si todavía no sos parte de esta comunidad, suscríbete a Ecos del Pasado Argentino para que sigamos rescatando juntos estas historias que nos marcaron. Hasta el próximo viaje. Digo, se van contentos, o sea, no sé, pero no, yo no quiero que se vayan contentos porque se sacaron el premio. Me gustaría que se fueran contentos, pues bueno, han correspondido a la amabilidad que hemos tenido de ir. Si se han sentido cómodos, nosotros nos sentimos muy contentos. Qué bien que hace boom. Sí, qué bien que hace burrún, señor. Es de oreja la negra que no se puede creer. El otro día me ve así y no sabía qué decir, me dice, qué bien que espera, señor. Y ahora me dice, qué bien que hace... Bueno, vamos al final para toda la familia. ¿Ustedes saben cuál es el animal que más odian los bomberos? La llama. Muchas gracias y hasta la semana que viene. Entonces me dijo, cuando te vi entrar al estudio, me vino a mi mente la imagen de la señora Emma Pills de Los Vengadores, con mi nombre de documento, el nombre que es Chonghua. Justamente fonéticamente son sonidos que no están acostumbrados, no existen en el alfabeto, digamos, en el habla español.